Examinaron su identificación. Cuestionó su legitimidad y llamó a seguridad. Todo antes de darse cuenta. Estaban a punto de negarle el servicio a la única persona que podrían terminar sus carreras en un instante. La idea había estado rondando en su mente. Durante meses un pensamiento tranquilo al principio. Fácil de dejar de lado, pero cuanto más reflexionaba sobre ello, cuanto más la roía. Danielle Grayson construyó Grayson Trust desde cero. Su banco, su legado. Ella no era solo una directora ejecutiva, sentado en una oficina de cristal con vistas al horizonte. Ella había pasado años asegurando que su institución fuera diferente, accesible y construido sobre la equidad. ¿Pero fue realmente así? Esa era la pregunta que la mantenía despierta por la noche. Ella había oído susurros antes, preocupaciones sobre cómo se trató a ciertos clientes. En ciertas ramas nada evidente, nada que pudiera llegar a los titulares. Solo un sentimiento, historias de amigos, comentarios de pasada de personas en las que confiaba. Ella los había ignorado al principio. Después de todo, su banco tenía políticas estrictas sobre trato justo, antidiscriminación y excelencia en el servicio al cliente. Pero las políticas eran solo palabras en una página. El verdadero cambio vino de las acciones. Y Danielle necesitaba pruebas. Ella necesitaba saberlo, no como CEO, no como jefe, sino como cliente. Así que hoy ella era solo otra mujer entrando a un banco. Ni un blazer caro ni una blusa de seda. Sin tacones de diseñador, solo un cardigan sencillo. Se puso unos vaqueros y unas zapatillas deportivas. El estacionamiento de una sucursal de Grayson Trust en Indianápolis, Indiana. Una ubicación que ella personalmente había autorizado. Hace apenas 3 años. Ella había estrechado la mano del gerente de la sucursal. Posó para las fotos en el corte de cinta. Y dio un discurso sobre la confianza, siendo la base de una buena banca. Ahora ella estaba caminando como si no fuera nadie. Las puertas automáticas se abrieron. Y el aroma fresco del papel recién impreso. Y un ambientador de uso industrial llenó el vestíbulo. Ella miró a su alrededor. Era una tarde tranquila. Algunos clientes hicieron fila. Una pareja estaba sentada en la sala de espera. Y un cajero en el otro extremo estaba haciendo equilibrio en un cajón de efectivo. Danielle se ajustó el bolso en el hombro. Y se acercó al mostrador. Un joven cajero de 20 y tantos años. Tez pálida, cabello oscuro recogido en una cola de caballo rígida. La miró sin saludarla. Sin sonrisas, solo una mirada rápida. Antes de volver su atención a la pantalla. Delante de ella, hola. Me gustaría hacer un retiro. El cajero no levantó la vista. Ella simplemente tomó un portapapeles. Y lo deslizó por el mostrador. Rellene este formulario con el nombre estándar. Monto de retiro del número de cuenta. Nada inusual. Danielle sacó un bolígrafo de su bolso. Y completó los detalles. $5.000 no es una suma enorme, pero suficiente para requerir una verificación de identidad. Ella deslizó el portapapeles hacia atrás. Fue entonces cuando se produjo el cambio. Los ojos del cajero recorrieron rápidamente el formulario. Luego, al identificar a Danielle, sus cejas se juntaron. Labios presionando en una línea fina. Algo en ese momento se sintió diferente. Una ligera tensión en el aire. Una vacilación que no había existido segundos atrás. Danielle esperó dándole el beneficio de la duda. El cajero volvió a levantar la vista. Esta vez realmente mirando la cara de Danielle. Entonces ella dudó un segundo demasiado largo. Un momento de duda y en esa fracción de segundo. Danielle sabía que no se trataba de la retirada. No se trataba de una política bancaria. No se trataba de seguridad. Se trataba de quien creían que era ella. Los dedos del cajero se cernían sobre el teclado. Entonces, como si llegara a una decisión, lentamente colocó la identificación de Danielle en el mostrador. En lugar de proceder con la transacción. Yo lo haré. Vuelvo enseguida. Los ojos de Danielle se entrecerraron. Mientras el cajero tomaba la identificación y se alejaba. Desapareciendo por una puerta que conduce a la oficina del gerente. Ella exhaló lentamente, golpeando sus uñas contra la encimera de mármol. Ella esperaba que la trataran de manera diferente. Ella no esperaba esto, pero algo le decía que era solo el comienzo. Pero Danielle no se iba. No hasta que obtuvo respuestas. Danielle se apoyó en el mostrador, viendo desaparecer al cajero, detrás de la puerta de vidrio esmerilado.
La tensión en el vestíbulo ahora era más densa. Como si algo que no se dijo estuviera flotando en el aire. Ella miró a su alrededor, fijándose en los sutiles detalles. Un hombre vestido de negocios estaba parado 2 puestos detrás de ella. Mientras esperaba su turno, su traje estaba ligeramente arrugado. Se le aflojó la corbata. Parecía que venía directamente del trabajo. Cuando se acercó hace unos minutos, el cajero lo saludó inmediatamente. Otra mujer mayor, usando un vestido floral, estaba charlando tranquilamente con un cajero diferente. Al otro lado del vestíbulo sin vacilaciones, sin escrutinio adicional, Danielle Grayson se volvió hacia el mostrador. Su mandíbula se tensó. Ella había estado parada allí durante casi 5 minutos. Esperando una explicación. Esperando algo que ni siquiera debería estar sucediendo. Pero ella sabía lo que estaba pasando. No se trataba solo de política. Si lo fuera, el cajero habría explicado lo que estaba mal. Ella no se habría marchado sin decir palabra. Esto era diferente. La puerta finalmente se abrió y el cajero reapareció. Esta vez con alguien más. Un gerente de sucursal de mediana edad. Calvo de pico robusto y gafas sin montura. Su etiqueta con el nombre decía Todd Larsen. Su expresión era educada pero demasiado controlada. No se acercaba con la facilidad de alguien. Quien solo quería ayudar estaba evaluando. Danielle conocía esa mirada, la había visto antes. Simplemente nunca se dirigió a ella. Todd se detuvo en el mostrador, dándole una sonrisa con los labios apretados. Buenas tardes, señora. Entiendo que estás intentando hacer un retiro. Danielle asintió una vez, eso es cierto. 5,000 pesos mi cuenta. Mi identificación. Todd miró al cajero. Luego de vuelta con Danielle. ¿Te importa si echo un vistazo rápido a tu identificación? Danielle exhaló lentamente manteniendo la voz firme. Ya se lo di. Todd ni siquiera reconoció el comentario. Él simplemente recogió la identificación, sosteniéndolo a contraluz, estudiándolo y luego miró hacia atrás. En su señorita Grayson. ¿Es esta su primera vez operando con nosotros? A Danielle se le encogió el estómago. La pregunta fue formulada con mucho cuidado. Pero el significado era claro. ¿Perteneces aquí? Su tono se agudizó. He operado aquí desde que se abrió esta sucursal. Todd dio un lento. Asintió exageradamente como si estuviera procesando la información. Y dijiste que retirarías 5,000 pesos. Danielle sintió que su paciencia se agotaba. Eso es lo que escribí. El vestíbulo se había vuelto más silencioso. No silencioso, sino más silencioso. Algunos clientes habían mirado en su dirección, probablemente notando el cambio de energía. Todd giró la identificación entre sus dedos. Entonces, sin siquiera mirarla, él preguntó: ¿Y tú a qué te dedicas? La señorita Grayson. Danielle soltó una breve carcajada. Más por incredulidad que por diversión. Allí fue el momento en que se desvaneció la profesionalidad. Solo lo suficiente para que la verdad se manifieste. Ella inclinó la cabeza ligeramente. Estudiándolo en finanzas, dijo cuidadosamente. La sonrisa de Todd era forzada. Qué amable. Danielle dejó que el silencio se extendiera. Luego dijo: banca. Eso le hizo detenerse solo por un segundo. Pero en lugar de dar marcha atrás, él redobló la apuesta. Veo que, dijo lentamente. Y este es un relato personal correcto. No es un negocio. Danielle se cruzó de brazos. Eso es lo que dice el formulario. Otro lento asentimiento, otra mirada al cajero. Más vacilación entonces. Como si llegara a una decisión invisible. Todd volvió a colocar la identificación en el mostrador. Desafortunadamente, no podremos procesar este retiro. En ese momento Danielle parpadeó, procesando las palabras que... Ella se enderezó. Disculpe. Todd mostró una expresión tranquila y mesurada. No podemos verificar la transacción. Danielle sintió que se le aceleraba el pulso. ¿Qué quieres decir con que tienes mi identificación? Tienes mi número de cuenta. ¿Qué hay que verificar? Todd juntó las manos. Es solo una precaución, nos tomamos la seguridad muy en serio. Seguridad. Allí era la palabra que usaba la gente. Cuando no querían decir lo que realmente querían decir. Los dedos de Danielle se curvaron contra sus palmas. No se trataba de fraude. No se trataba de políticas bancarias. Se trataba de algo completamente distinto. Pero ella no se iba a ir ahora. No sin una respuesta, pero Todd aún no había terminado. Tenía una cosa más que decir. ¿Y cuándo lo hizo?
Daniele sabía que esto estaba a punto de ir de mal en peor. Daniel dejó que las palabras penetraran en su mente. No podemos verificar la transacción. Su mirada pasó de Todd al cajero que la esperaba, dándoles una oportunidad de arreglar esto. Tal vez se darían cuenta de su error. Procesar el retiro. Y dejarla salir sin decir otra palabra. Pero ninguno de los dos se movió. Ella exhaló lentamente, presionando sus palmas contra el mostrador. Todd, dijo ella. Su voz tranquila pero firme. ¿Qué es exactamente lo que se necesita verificar? Todd mantuvo sus manos entrelazadas frente a él. Expresión neutral, demasiado neutral. Bueno, señorita Grayson. Los retiros grandes de efectivo requieren medidas de seguridad adicionales. Solo necesitamos confirmar algunos detalles antes de continuar. A Daniele Archdebro le gusta lo que Todd dudó. Una fracción de segundo antes de responder. Solo una verificación básica de cuenta. Usted puede decirme el último monto de depósito realizado en esta cuenta. Daniele lo miró fijamente. Ese no era el procedimiento estándar. Seguramente las preguntas de seguridad eran normales. Pero ese no era uno de ellos. No para un retiro con una identificación válida. Ella podía sentir el peso del momento, presionando sobre ella el desafío tácito. ¿Fue esto una prueba? Una forma de hacerle demostrar que tenía acceso a su propio dinero. Sus dedos se curvaron contra la encimera de mármol. No tengo ese número memorizado. Ella dijo con calma, pero si abres mi cuenta, ¿cómo lo harías con cualquier otra persona? Puedes ver todos mis depósitos. Todd le dio una leve sonrisa. Por supuesto, pero en interés de la seguridad. Necesitamos asegurarnos. El titular de la cuenta puede confirmar ciertos detalles primero. La mandíbula de Daniele se tensó. Acabo de darte mi identificación. Todd no se inmutó. Lo entiendo, pero te sorprendería saber con qué frecuencia. Las ideas fraudulentas surgen a través de ideas fraudulentas. Ella respiró lentamente por la nariz. No estoy retirando millones. Son 5,000 pesos, una fracción de lo que tengo en esta cuenta. Ya he seguido el protocolo. Entonces déjame preguntarte nuevamente, ¿cuál es el verdadero problema aquí? La expresión de Todd no cambió. Solo estamos haciendo nuestra debida diligencia. La señorita Grayson estaba perdiendo la paciencia. Todd. Ella dijo que su voz era mesurada. Si yo fuera un hombre con traje a medida, ¿me harías estas preguntas? Las palabras aterrizaron. Un destello de algo cruzó su rostro. Demasiado rápido para atraparlo, pero estaba allí. Un cambio de postura, una sutil tensión alrededor de los ojos. Entonces igual de rápido. Su máscara de profesionalismo regresó. No se trata de apariencia. Dijo suavemente que se trata de política. Daniel soltó una breve risa sin humor. ¿Es cierto? Todd inclinó ligeramente la cabeza, como si estuviera considerando cuidadosamente sus siguientes palabras. ¿Te gustaría probar? Utilizando una forma diferente de verificación. Ofreció quizás una factura de servicios públicos. Una segunda forma de identificación. Una utilidad. Bill Daniele no pudo evitarlo. Ella dejó escapar un suspiro de incredulidad. ¿Quieres que te proporcione una segunda forma de identificación? Para mi propia cuenta bancaria. ¿Dónde tienes mi dinero actualmente? Todd no parpadeó. Daniele negó con la cabeza, golpeando sus uñas contra él. Bien, hagámoslo de otra manera. Abre mi cuenta. Todd dudó. Tienes mi nombre, continuó. Tienes mi identificación si revisas mi archivo. Verás que he estado operando aquí desde el primer día. Que ayudé a abrir esta sucursal. Que probablemente firmé algunos de sus materiales de formación. Todd permaneció en silencio. Daniele se inclinó ligeramente, bajando la voz lo suficiente para dejar en claro su punto. Tierra. Quizás quieras comprobarlo. Antes de cavar este hoyo más profundo. Los labios de Todd se apretaron juntos. El cajero, que había estado observando en silencio, se movió incómodamente por un breve momento. Daniele se preguntó si finalmente cedería. Si se retractara, se disculparía. Y manejar esto de la manera en que debería haberse manejado. Desde el principio, en cambio, dejó escapar un breve suspiro, como si de mala gana llegara a una decisión. Lo siento, señorita Grayson, dijo suavemente sin verificación adicional. No podemos procesar este retiro hoy. Daniele sintió una oleada de calor en el pecho. No por vergüenza, sino por enojo. Podía sentir las miradas de los clientes cercanos. Miradas sutiles que se dirigen hacia el intercambio.
sintiendo la tensión pero fingiendo no notarla. Podía oír la cortesía mesurada en la voz de Todd. El tipo que le deja saber. No le preocupaba la seguridad. En absoluto. Él ya había decidido que ella no debía estar allí. Y nada de lo que ella dijera iba a cambiar eso. Pero Todd acababa de cometer un error crítico. Porque si simplemente hubiera procesado la transacción, esto habría terminado aquí. Ahora Daniele estaba a punto de hacerle arrepentirse. Pero antes de que pudiera decir otra palabra, Todd hizo algo. Eso envió una nueva ola de incredulidad a través de ella. Algo que hizo que esto pasara de ser frustrante a francamente exasperante. Daniele apenas tuvo tiempo de reaccionar. Antes de que Todd hiciera lo impensable. Metió la mano debajo del mostrador. Presionó un botón discreto cerca de la caja registradora. Y llamó a un guardia uniformado para que se encargara de la seguridad. Hombros anchos y mano apoyada cerca de su cinturón. Salió de una oficina trasera. Su expresión era ilegible. Pero Daniele sabía cómo era esto. Un gerente de banco. Negarse a procesar la solicitud de un cliente era una cosa. Llamar a seguridad era algo completamente distinto. Fue una declaración, fue una escalada. Y le hizo apretar el estómago. Daniele dejó escapar un suspiro lento, obligándose a mantener la calma. Ella había tratado con hombres como Todd antes. Los que no esperaban resistencia. Los que hicieron de ellos su misión. Para recordarles a ciertas personas dónde se encontraban. Pero ella no estaba jugando. Ella levantó ligeramente la barbilla. Cruzando miradas con Todd, ¿de verdad estás haciendo esto? Todd dio una expresión cuidadosamente neutral. Solo queremos garantizar una experiencia fluida. Para todos nuestros clientes una experiencia fluida. Como si ella fuera la que estaba haciendo una escena. El guardia de seguridad se acercó. ¿Hay algún problema aquí? Daniele se dirigió a él, manteniendo su postura relajada. Eso depende, dijo ella fríamente. ¿Estás aquí para ayudarme a acceder a mi dinero? ¿O simplemente para escoltarme fuera? El guardia dudó. Mirando a Todd, quien asintió con fuerza. Daniele soltó una pequeña risa. Sacudiendo la cabeza. Vaya, esto es lo que estamos haciendo. El lado de Todd, como si él fuera el que estaba siendo molestado. Señorita Grayson. Si desea regresar con documentación adicional, estaremos encantados de ayudarle. Pero ahora mismo no podemos cortarle el paso a Daniele. ¿Sabes qué es gracioso, Todd? Te vi procesar la transacción de ese hombre. Hace 10 minutos, sin verificación adicional. Sin intervención del gerente, no hay seguridad. Las expresiones de Todd se endurecieron. Ella se acercó al mostrador. Bajando la voz, me pregunto qué hay de diferente en mí. La tensión en la habitación cambió. El cajero miró hacia abajo, evitando el contacto visual. El guardia de seguridad se movió ligeramente sobre sus pies. Su postura es menos rígida ahora. Todd, sin embargo, se mantuvo firme. Lamento que te sientas así. La señorita Grayson dijo. Su voz plana. Pero nuestras políticas existen por una razón. Daniele sostuvo su mirada por un largo momento. Luego metió lentamente la mano en su bolso. Todd se puso rígido. La mano del guardia de seguridad se acercó a su cinturón. Daniele no parpadeó. Ella sacó su teléfono y comenzó a grabar. Algunos clientes miraron hacia arriba, sintiendo que algo estaba pasando. La postura de Todd cambió a la señorita Grayson. Solo quiero asegurarme de que esto quede registrado, dijo ella suavemente. Te niegas a permitirme acceder a mi propia cuenta, a pesar de proporcionar una identificación emitida por el gobierno, mientras que a otros clientes no se les pide que proporcionen. ¿Algo más? La mandíbula de Todd se tensó. Daniele se giró ligeramente, inclinando la cámara hacia el guardia de seguridad. ¿Y usted? ¿Por qué razón exactamente fueron llamados? El guardia dudó mirando a Todd. Daniele no se movió ni apartó la mirada. No les dio la oportunidad de controlar el momento. Un denso silencio se apoderó de la habitación. Entonces Todd cometió un último error. Él extendió la mano para no agarrarla. No alejar su teléfono. Pero para arrebatarle su identificación del mostrador. Como si a pesar de todo, todavía le faltaba hacer el último movimiento. Pero eso fue todo. Ese fue el momento en que Daniele sonrió. Porque Todd no tenía idea de con quién estaba tratando. Y en unos 10 segundos, deseaba haber manejado esto de otra manera. Daniele dejó que el momento se prolongara, dejando que Todd sienta el peso de su error. Él había agarrado su identificación como si fuera él.
Tenía la autoridad para decidir qué pasaría después. Como si este fuera su banco, pero no lo era. Era de ella. Inclinó ligeramente su teléfono, asegurándose de que la cámara captara su rostro. El guardia de seguridad, la tensión que flota en el aire. Entonces, con la voz más tranquila posible, dijo: Todd, déjame presentarme correctamente. Su expresión se crispó. La primera señal de incertidumbre real. Daniele buscó su identificación y la sacó de su bolsillo. Está en control con Deliberties. Ella lo volteó en su mano, golpeando con el dedo el nombre impreso en él. ¿Ves esto? Esta no es solo la identificación de cualquier cliente. Hizo una pausa, dejando que las palabras penetren. Estás viendo al fundador y director ejecutivo de Grayson Trust. El silencio en el vestíbulo del banco fue instantáneo. La postura del guardia de seguridad cambió. El rostro del cajero se quedó sin color. Incluso los clientes que se quedan cerca. Fingiendo no escuchar a escondidas, se puso rígido. Todd, por primera vez desde que empezó toda esta interacción, perdió el control, su garganta se balanceó mientras tragaba. Sus labios se separaron ligeramente como si formara una frase. Pero no salieron palabras. Daniele dio un paso atrás lentamente, metiendo su identificación en su bolso. Construye este banco, continuó. De la nada firmé la aprobación para esta sucursal. Yo personalmente aprobé el presupuesto de contratación. Eso te consiguió este trabajo. Las manos de Todd se cerraron en puños. Todo su comportamiento había cambiado. Se acabó la cortesía forzada. Lo que quedó fue puro pánico. Daniele le dio una sonrisa con los labios apretados. Daniele dejó escapar un suspiro lento, obligándose a mantener la calma. Ella había tratado con hombres como Todd antes. Los que no esperaban resistencia. Los que lo hicieron. Su misión era recordarles a ciertas personas dónde estaban parados. Pero ella no estaba jugando. Ella levantó ligeramente la barbilla, mirando fijamente a Todd. ¿Realmente estás haciendo esto? Todd no respondió, no podía. Déjame asegurarme de que lo entiendo. Daniele dijo bajando la voz. Lo suficiente para que todos en el vestíbulo lo oyeran. Si yo estuviera aquí con un traje a medida. Si yo fuera un hombre. Si me pareciera a lo que esperas que se vea un CEO. ¿Tú y yo estaríamos teniendo esta conversación? Los ojos de Dios se dirigieron al guardia de seguridad, buscando ayuda, pero el guardia no dijo nada. El cajero, que había permanecido en silencio hasta ahora, estaba mirando fijamente su caja registradora. Parecía que quería desaparecer. Daniele respiró lentamente, levantando su teléfono nuevamente. Todd, tengo una pregunta para ti. Ella dijo con voz inexpresiva. ¿Te gustaría que te envíe este video? Directamente a la empresa. ¿O debería ocuparme de esto ahora mismo? Todd, visiblemente pálido, abrió y cerró la boca 2 veces, antes de que finalmente encontrara su voz. Señorita Grayson me disculpo sinceramente, esto fue solo un malentendido. Daniele arqueó una ceja. Un malentendido, asintió rápidamente, casi suplicando que sí. Por supuesto que puedo procesar ese retiro de inmediato. Daniele dejó que el silencio se quedara en el aire por un segundo, antes de que finalmente dejara escapar una suave risa. Todd, dijo ella, sacudiendo la cabeza. Tú y yo sabemos que es demasiado tarde para eso. La cara de Todd se volvió hacia Ason, porque sabía que ella tenía razón. Y lo que vino después dependía de ella. Pero una cosa era segura. Su día estaba a punto de empeorar mucho. El rostro de Todd había perdido toda su confianza. El encargado del pulido suave, quien la había despedido tan casualmente hace 5 minutos, ahora estaba rígido, con las manos agarrando el mostrador, como si fuera lo único que lo mantenía en pie. El guardia de seguridad, que había sido llamado para encargarse de ella, ahora se movió torpemente. Los ojos se movían entre Todd y Daniele, como si preguntara en silencio si todavía debería estar aquí. Daniele exhaló lentamente, golpeando sus uñas contra el mostrador. Déjame asegurarme de entender a Todd. Ella dijo que su voz era mesurada. Hace apenas unos minutos mi identificación no fue suficiente. Mi nombre no fue suficiente, mi historial de cuenta no fue suficiente. Necesitabas más pruebas. Necesitabas verificación adicional. Y ahora que ya sabes quién soy. Ella dejó que las patas se demoraran mirándolo retorcerse. De repente todo eso ya no importa. Todd se tragó la nuez de Adán mientras se movía. La señora Grayson lamento sinceramente cómo se desarrolló esta situación.
Puedo asegurarles que esto no fue intencional. Daniele soltó una risa sin humor. No fue intencional, repitió Todd. ¿Crees que soy estúpido? Sus ojos se abrieron ligeramente. Pero él permaneció en silencio. Sabías exactamente lo que estabas haciendo. Ella continuó con su voz tranquila pero cortante. Me miraste y en tu mente. Ya decidiste que no debería estar aquí. Pusiste todos los obstáculos que pudiste. Para asegurarme de que lo sabía. Todd negó con la cabeza rápidamente. Señorita Grayson, le aseguro que eso no fue lo que pasó. Daniele levantó una mano interrumpiéndolo. No, ella dijo. Su voz como acero. No quiero escuchar más disculpas ensayadas. Porque seamos claros. No te arrepientes de lo que hiciste. Lamento que te hayan atrapado. Las probabilidades apretaban la mandíbula. Los clientes en el vestíbulo ya no estaban. Fingiendo no escuchar el aire se sentía cargado. El peso de los momentos. Hundiéndose en todos los que estaban cerca. El cajero que había empezado todo este lío se quedó paralizado. Mirando fijamente el registro negándose a levantar la vista. Daniele se giró hacia el guardia de seguridad. Te llamaron para que me acompañaras a la salida. Ella le preguntó al guardia dudó. Luego asintió lentamente, sí, señora. Eso fue lo que entendí. Daniele asintió. Y ahora que ya sabes quién soy. ¿Aún tienes esa impresión? El guardia miró a Todd. Luego, al volver a mirarla, su postura cambió ligeramente. No señora. Solo estaba siguiendo instrucciones. Daniele lo estudió por un momento. Ella sabía cómo funcionaba esto. Todd intentaría pasar la culpa a todos los demás. Imagina que esto fue solo una reacción exagerada. Traté de hacerlo desaparecer, pero esto no desaparecía. Daniele tomó su bolso. Y sacó una tarjeta de presentación. Esto es lo que va a pasar. Dijo deslizándolo por el mostrador hacia Todd. Vas a llamar a mi oficina. Vas a programar una reunión con la empresa. Daniele miró los dedos temblorosos de Todd. Mientras recogía su tarjeta. Una leve sonrisa tirando de la comisura de sus labios. Y me lo vas a explicar. En detalle por qué sucedió esto hoy. El rostro de Todd estaba pálido mientras tartamudeaba. Por supuesto, señorita Grayson, absolutamente. Daniele luego se volvió hacia el guardia de seguridad. Su voz tranquila pero firme. Aprecio que intervengas cuando hace frío. Dijo ella tranquilamente pero. Te aconsejo que tengas más cuidado con. ¿Qué situaciones realmente lo requieren? Su participación si un cliente no está siendo disruptivo. El primer paso no debería ser la intimidación. El guardia asintió levemente. Su postura se suavizó, comprendió señora. Daniele se volvió hacia el cajero. Que todavía fingía no existir. Tú dijiste Daniele. Su voz firme pero el peso de sus palabras. Reverberando por la habitación. Viste mi identificación, tenías la información de mi cuenta. Y aún así decidiste que no valía la pena escucharme. La cajera se estremeció al oír su nombre. Luego levantó lentamente los ojos abiertos por el miedo. Solo estaba siguiendo el protocolo, señora. Entonces tal vez debas preguntarte por qué solo el protocolo. Parece aplicarse a personas como yo. El cajero tragó saliva con dificultad y miró hacia otro lado. Daniele respiró lenta y deliberadamente. Su mirada recorrió la habitación. Todos los clientes estaban mirando. Todos los empleados habían oído. Ya no se trataba de una retirada. Se trataba de algo más grande. Daniele enderezó los hombros. Su imponente presencia había dejado claro su punto. Pero aún no había terminado. Ella no iba a dejar que esto pasara. Con una última mirada a las personas en la sala. Ella se alejó del mostrador. El fuerte clic de sus tacones. Resonando en el banco ahora silencioso. Nadie se movió, nadie habló. Todd se quedó congelado, agarrando su tarjeta de presentación. La cajera parecía querer desaparecer. El piso el guardia de seguridad. Que había estado tan dispuesto a acompañarla fuera. Ahora parecía incómodo e inseguro. Daniel se detuvo en la puerta. Luego lentamente se dio la vuelta. Su voz se escuchaba por toda la habitación. Una cosa menos. Ella no era del tipo que dejaba pasar algo así. Ella había pasado años construyendo este banco. Se suponía que era un lugar donde la gente se sintiera segura. Respetado, valorado. Pero hoy le habían recordado que las políticas en el papel no significaba nada. Si las personas que las hacen cumplir no creyeran en ellas. Ella respiró lentamente, escaneando la habitación antes de hablar de nuevo. Esto es.
La última vez que algo así pasó en mi banco. El peso de sus palabras se apoderó de la habitación. Todd se estremeció y el cajero se movió en su lugar. El guardia de seguridad miró hacia abajo. No me quedaré de brazos cruzados. Mientras que los clientes reciben un trato diferente. Debido a suposiciones y sesgos, simplemente se trata de ignorancia. Su voz no se elevó, pero no tenía por qué hacerlo. Todo el mundo estaba escuchando. Habrá cambios. Los reales, porque si esto me puede pasar a mí. El director ejecutivo. Entonces solo puedo imaginar lo que le pasa a la gente. Que no tienen el poder de contraatacar. La habitación permanece en silencio. Todd tragó saliva con dificultad. Señorita Grayson, se lo aseguro. No me asegures que la voz de Daniele era genial. Cortando sus palabras. Muéstrame la boca de Todd cerrada de golpe. Daniele miró su teléfono. La grabación seguía activa. Ella lo detuvo y guardó el dispositivo nuevamente en su bolso. La empresa se pondrá en contacto contigo. Todd se puso rígido y Todd. Ella dejó las palabras flotando en el aire. Quizás quieras empezar a buscar un nuevo trabajo. Ella no esperó una respuesta. Ella se dio la vuelta y salió por la puerta. Las consecuencias fueron inmediatas. A la mañana siguiente Daniele ya había programado una reunión de emergencia con su equipo de liderazgo corporativo. Se llamó a todos los gerentes de sucursal. Se revisaron todas las políticas de servicio al cliente. Y Todd. Él se había ido, pero Daniele no se detuvo allí. Implementó una capacitación obligatoria sobre prejuicios. En todas las ramas. Introdujo un nuevo sistema de rendición de cuentas. Y animó a los clientes a informar. Cualquier caso de discriminación. No importa cuán sutil sea. En cuestión de semanas, Grayson Trust vio un cambio. Los empleados estaban más conscientes. Clientes, especialmente aquellos que habían sido ignorados o descartado en el pasado, comenzó a notar la diferencia. Daniele nunca olvidó ese día en el banco, porque era una prueba de algo que ella siempre había sabido. El verdadero cambio no ocurre por las palabras en una página. Sucede porque alguien se niega a aceptar. Así son las cosas y hoy ese alguien era ella.